Y vámonos con la norma sismo resistente. Entonces vamos a hacerlo rápido porque tenemos bastante tema por ver hoy, ya que ayer por darle la palabra a Cifuentes, a Yanis, a Arvilla, a Rueda y a Ferri y a González perdimos este tema. Entonces vamos a darle rápido hoy. Entonces, como vamos a empezar a ver los temas que tienen que ver con equipamientos urbanos, vamos a tener en cuenta ciertas situaciones que se encuentran en la norma sismo resistente. Pero más bien hagamos una cosa. Esperen, que no hice la contextualización anterior. Entonces, vámonos a trabajar con la plataforma para hablar de equipamientos urbanos, su significado, su importancia y demás. Espérenme un segundo que estoy abriendo la plataforma para abrirles desde la plataforma la presentación número 3, que tiene que ver con equipamientos urbanos, tercera parte. Acá está. Ahora sí, les voy a compartir. Entonces nos vamos con equipamientos urbanos. ¿Qué es un equipamiento urbano? Entonces, empezamos con la definición según el RAE. Equipamiento es un conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, urbanizaciones, ejércitos, etc. Y urbano, según la RAE, es perteneciente o relativo a la ciudad. Entonces, conjunto de todos los servicios necesarios relativos a la ciudad. Eso es equipamiento urbano. O sea que cuando hablamos de equipamientos urbanos estamos hablando de todo aquello que me va a dar un servicio complementario a los usos definidos en nuestro desarrollo de ciudad. A ver, antes de eso les voy a comentar una cosa. Por carreras profesionales, arquitectura. Y acá vamos a ver que en la parte de abajo tenemos. Listo, primer periodo académico que fue una contextualización general. Un segundo periodo académico donde está urbanismo, medio ambiente y territorio, donde ustedes se van a meter después con taller 1, unidades y centros habitacionales, taller 2, perdón. Pasamos a un tercer periodo donde ya van a ver urbanismo 2, espacio público y movilidad, taller 3, espacio público y medio ambiente. ¿Qué quiero decir con eso? También? Que tenemos una linealidad en los procesos académicos. Cuarto periodo académico van a ver que en cuarto periodo nos volvemos a ver con renovación urbana y desarrollo, redes e instalaciones y equipamientos urbanos. ¿Qué pasa con esos equipamientos urbanos? Acá estamos viéndolo desde una contextualización básica que nos lleva a entender su relación con la ciudad. ¿Ok? Pero esto prácticamente, medio urbanismo 1, viene siendo la introducción y a todas las generalidades que se empiezan a ver de aquí en adelante. Después, cuando lleguen a vivienda de interés prioritario y social, cuando lleguen a intervención urbana integral y terminen en, listo, a meter proyectos bioclimáticos, de biodiversidad y un proyecto de ciudad. ¿Listo? Acá, listo, ya terminan con lo que es la profundización. Pero entonces, ¿a qué me refiero? ¿A qué voy? Este proyecto que ustedes van a desarrollar acá, lo pueden complementar, por supuesto, con esto, para cuando lleguen a espacio público y movilidad, refuercen
puedan reforzar su desarrollo que piensan hacer en esta clase. Cuando lleguen acá, terminan de complementar ya un desarrollo mucho más específico en diseño. Cuando lleguen acá, pueden seguir complementando su desarrollo. Llegan acá, terminan de complementar su desarrollo. Cuando lleguen acá, tendrán una intervención total de ciudad para al final poder definir un proyecto de ciudad. Y si ustedes son juiciosos, son aplicados, toman en serio las cosas, cuando lleguen a este punto, tranquilamente ya tienen un proyecto de grado totalmente desarrollado. Si son juiciosos y hacen las cosas de una manera inteligente. Cuando lleguen a proyecto de ciudad ya tienen su proyecto desarrollado. ¿Listo? Su proyecto de grado. Un proyecto de grado tan sólido que su proyecto de grado tranquilamente se puede volver una publicación de revista. No solamente sus artículos que van haciendo, sino publicación de revista porque ya se volvió un proyecto de ciudad. Todo desde segundo en adelante está totalmente hilado para que sea una sola línea de trabajo. Si son inteligentes, pueden desarrollar una sola línea. Si no, pues habrán diferentes campos esperando a ver cómo les termina yendo con los diferentes puntos. Pero listo. Entonces no voy a alargarme tanto. Quería comentarles esto. Y estábamos en equipamientos urbanos. La definición, que es un equipamiento urbano. Entonces, vamos a ver esto más o menos rápido. Responde a una necesidad social, son educativos, deportivos, de salud, de ocio, turismo, administrativo, financiero, de seguridad, y debe tener una capacidad de evolución y cambio a las dinámicas de la ciudad. Entonces, el tipo de equipamiento determina la escala con respecto a la ciudad que maneja. Están los escalas barriales, locales, los metropolitanos. Entonces, por ejemplo, un CAI, una estación de policía, y ya lo que es la central de la policía metropolitana. Veámoslo directamente en el Google Maps. Entonces, un CAI. Entonces, ustedes sabrán dónde en toda esa situación habrá un CAI. Ustedes sabrán muy bien. Pero entonces, por ejemplo, nos vamos a la estación de policía de la calle 39 con 13. Espere que me perdí. Espere que me perdí completamente. Estación 13ª de Teusaquillo. Un CAI, estamos hablando que es la escala barrial. La estación 13ª de Teusaquillo es la escala local. Y si nos vamos hasta Corferias 26, hasta acá, tenemos la escala metropolitana, donde tenemos la dirección general de la policía. Tienen su hospital, tiene su cosa bien chévere y bien bacana. Diferentes escalas que va a marcar su equipamiento urbano. Podemos ver también los hospitales, que los hospitales se marcan entre nivel 1, 2, 3 y 4. O una cancha de micro ubicada en su parque bien bonito, una cancha de fútbol más grande que puede
prestarle un servicio un poco más local y un estadio de fútbol. Ayer, cuando estaban hablando de Timisa, vi un excelente ejemplo para esto, que se me hizo Timisa, acá está. Un excelente ejemplo para eso, donde se tiene una escala, una cancha, que es el Estadio La Paz, que le sirve a la localidad de Kennedy, o si nos vamos a... ¿Dónde está la clínica? Se me pierden siempre estas cosas. El hospital de Kennedy está por acá. ¿Me escuchas? Hola, hola, profe, ¿me escuchas? Sí, Edna. Ahí enfrente te estás mostrando el estadio que hay adentro de Timisa, ¿sí? Edna, no le entendí nada. Está un poco mala la comunicación. ¿Me escucha, profe? Sí. Edna, se murió. ¿Sí? Ahorita la pantalla, ¿me escuchas? Sí. ¿No lo escucha? No, La señal está como mala, tengo profe. la conexión inestable. ¿Es Edna o soy yo? No le pone entonces el cable, yo no sé por qué se complica. No el cable. ¿Me escucha mejor ahora? ¿Me Espere que ponga escucha? el cable y ya lo... Escriban. Es que creo que Ay. quiere decir que ahí al lado del Timisa están haciendo otra cancha, de ahí de Dos. fuera del parque. Entonces creo que Bueno, ya están pero trabajando solamente para, acá solamente para ver las escalas. Miren, por ejemplo, esta, que tenemos una pequeña cancha en un parque, en un parque que le va a servir con el parque del barrio y le va a servir para lo que es el barrio. Si nos vamos al Parque Timisa, que ya es un poco más metropolitano, le va a servir a toda la localidad. Y si nos vamos hasta el Estadio El Campín, y si nos vamos al Estadio El Campín, ya es una escala metropolitana. El tamaño del equipamiento o las características del equipamiento que van a marcar las características que van a ir enfocadas a la escala. Profe, ¿y eso tiene que ver con el nombre de los parques? ¿Me escuchas mejor? Sí, ahora sí. Eso tiene que ver con el nombre de los parques, parques zonales, parques metropolitanos, dependiendo. A ver, espere que tengo un ejemplo de eso. Parque. Bueno, también son las características que le quiere dar el distrito. Tengo un ejemplo perfecto para eso, pero no me acuerdo cuál es. Donde le llaman Parque Urbano. Ya, Parque Urbano El Virrey. ¿Dónde está este man? Acá. Perfecto. Entonces, esta cosa, cuando le aparezca el nombre, bueno, esto se llama, esto le aparecía, no sé ahora por qué no le aparece. También acá aparecía como parque urbano, pero la verdad es que el Parque El Virrey no es un parque urbano, es un parque de una larga extensión que va desde la autopista norte a la avenida Séptima, es bastante largo, más le presta servicios a la localidad. Le presta un servicio a la localidad. Que la gente de otras partes de la ciudad vaya al Parque El Virrey cuando lo alumbran o cuando está a alimentarte es otra cosa. Pero como tal, el Parque El Virrey le presta el servicio a la localidad. Muy diferente al Parque El Japón. ¿Es este el Parque El Japón? Creo que sí. El Parque El Japón que le presta servicio a el barrio. Así Parque El Japón acá está. ¿Listo? Parque El Virrey, que es una escala local, Parque El Japón, que es una escala barrial, y Parque Simón Bolívar, que es una escala metropolitana. El Parque Simón Bolívar, si no estoy mal, es el tercero o el cuarto, está antes o después de el... ¿Es este? Ya me perdí.
Está un poquitico lento también el internet, del Parque La Florida, que el Parque La Florida comprende casi todo esto. El segundo es el Parque Metropolitano. El Parque Nacional, que es el segundo, que el Parque Nacional no solamente es esta pequeña extensión de tierra que ustedes ven acá, sino es hasta acá. Todo esto es el Parque Nacional. Y el Parque Entre Nubes, que queda bien atrás, donde sale el río Arzobispo, muy bonito él. Y el parque, si no estoy mal, ya no me estoy aquí enredado, el Parque Entre Nubes. Listo, que es el más grande de Bogotá. Primero, segundo, tercero, no sé cuál de ¿El los entre nubes es el más grande, profe? Sí. Pero es que tengamos en cuenta una cosa. Yo Los juraba que parques, era la Florida. no, el Entre Nubes es más grande que... Pero es que, por ejemplo, si usted se pone a ver algunas páginas y demás, le va a parecer que el Parque Nacional tiene es esta extensión de tierra nomás. Pero es que como tal, el Parque Nacional es una área de protección de tierra muchísimo más grande que viene hasta la parte de atrás de la montaña. Todo esto es el Parque Nacional. El Parque Entre Nubes no solamente, se me olvida exactamente dónde es que está la parte... Profe, ¿y cómo se accede a ese parque? el Entre Nubes. Sí, señor. Me toca, que lo buscamos acá exactamente porque ya no me acuerdo la ubicación exacta de tantas veces que he nombrado. Yo ese sí no lo conozco, profe. Pero ya lo vamos a ver acá. Entre Nubes. Ah, sí, acá está. Entonces, el asunto es que el Parque Entre Nubes no solamente la pequeña extensión de tierra por donde la gente transita, sino que el Parque Entre Nubes es toda esta extensión de tierra. Todo esto es la extensión de tierra, que ya por supuesto también esté siendo invadido, pero el Parque Entre Nubes es toda esta extensión de tierra. No solamente el pedacito por donde se para la gente, al igual que el Parque Nacional, no solamente es el pedacito por donde transita la gente, sino es toda esta extensión de tierra. El Parque Entre Nubes es toda esta extensión de tierra. Profe, ese parque, sí, a diferencia del Nacional, la Florida y el Simón Bolívar, es montañoso. La mayoría de las caminatas que hacen es en ascenso, pues ascenso y descenso. Sí, entonces bastante ¿Queda interesante. cerca Monserrate? No, Monserrate queda cerca del parque, al Monserrate queda el Parque Nacional. Que tenemos el Parque Nacional y acá queda Monserrate. Y por acá queda todo un camino ecológico entre Monserrate y Guadalupe, que es todo el camino del Indio y toda esa cosa. Por acá usted se puede salir a caminar y si es bastante juicioso, llega acá abajo. Solo que puede terminar como Por allá Peñalosa. no es que queda, por allá no es que queda la cascada más alta, profe. Por ahí no se perdió Peñalosa. Sí, por en algún lado de los cerros se perdió Peñalosa y la cascada más alta se la debo porque la desconozco completamente. Se hacen Choachí, profe. Ok. No, se la desconozco porque no la desconozco completamente, no sé. No sé cuál es la cascada más alta. O sea, queda la chorrera, profe, ¿no? Por allá queda la chorrera. Bueno, después nos la muestra Edison, que para no entrar a profundizar mucho en cosas que, digamos, no nos interesan en Profe, este momento. unos datos que encontré y dice, Parque Zonal es de 1 a 10 hectáreas. Parque Metropolitano es superior a 10 hectáreas y el parque vecinal o de barrio es el que cubre 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados o hasta 1 hectárea, que es lo correspondiente a una manzana urbana. Aunque la manzana urbana supuestamente es 1 hectárea, pero la manzana urbana no tiene 100%, la manzana urbana tiene 80 por 80, y la hectárea es un cuadrado prácticamente de 100%. ¿Listo? Pero bueno, no nos alejemos tanto de
bloque del tema. Entonces, y con respecto a los parques que ya vimos, hospital, nivel 1, nivel 2, 3 y 4. Nivel 4 lo vemos acá en la Javeriana, el Hospital San Ignacio. No me están cargando los nombres ni nada. Entonces, el Hospital San Ignacio, hospital nivel 4. ¿Qué es lo que tiene? Aparte de muchas especialidades, muchísimas situaciones, también tiene estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana haciendo sus prácticas ahí. Hospital Universitario Mederi. Pero ¿dónde es que está? NQS y el Mederi está acá, ya. Hospital Mederi, Hospital Universitario, donde, con riesgo de equivocarme, son los que hacen las prácticas la Universidad Nacional de Colombia. Aunque la Universidad Nacional tiene sus prácticas, creo que en el Mederi y en lo que en alguna vez iba a conocer como Ciudad Salud, en todo ese sector. Listo, ¿qué más? Hospital de segundo nivel lo podemos encontrar, por ejemplo, acá en la Perseverancia, en la carrera quinta, el centro de salud. Veré que se demora en cargar todo eso y no me aparecen los nombres. En el hospital La Perseverancia, que si no me acuerdo bien, creo que es un hospital de nivel 2 o 1. ¿Listo? ¿Dónde? Los hospitales de nivel 1 tienen medicina general, una sala de curaciones, algún especialista, y son todos los que tienen también que ver con todos los centros de salud. El nivel 2 tiene cirugías ambulatorias de baja complejidad, donde usted entre y salga, cogerle unos puntos. El nivel 3, cirugías de alta complejidad, emergencias y, por ejemplo, tratamientos para el COVID. El nivel 4 ya son cirugías especiales de mucho más profundidad. Otros servicios adicionales además son hospitales universitarios. Un hospital de tercer nivel. Creo que el Kennedy, o nos vamos por acá bien lejos, un hospital bastante concurrido e importante para la ciudad, que es el hospital, pero esta es la 170, sí. Entonces, no, queda atrás. El Simón Bolívar, que es de tercer nivel, un hospital de mucha importancia para la ciudad, porque es el que está acogiendo toda la población rural del norte, nororiente de Bogotá. Listo. Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. Ley 388. Listo. Antes de ir a normacismo resistente, vámonos a Ley 388. Ley 388 es la que regula los planes de ordenamiento territorial. Listo, y es el orientador de las decisiones que toman los alcaldes a la planificación del territorio, sirve como soporte para gestionar los recursos adicionales de financiación ante las entidades del Estado, que permiten la ejecución de proyectos de infraestructura, permite el uso racional del suelo, asimismo las condiciones para el reparto equitativo de cargas y beneficios, relación equilibrada con el medio ambiente, preservación del patrimonio cultural, fortalecimiento de los agentes que influyen en el mejoramiento de la calidad de vida y la generación de los recursos públicos. Ley 388, que es de donde apareció nuestro Plan de Ordenamiento de Bogotá, que ha servido para, como ejemplo para diferentes planes de ordenamiento a nivel nacional. Entonces, se fundamenta en tres principios: la función pública y ecológica, la función social y ecológica del territorio, donde me dicen que, por supuesto, tenemos que respetar el medio ambiente, pero no se respeta en ningún momento. La prevalencia del interés general sobre el particular. El interés general sobre lo particular, que lo vamos a ver acá en la séptima, rápidamente, donde entonces llegan mis amigos los taxistas
y pelean porque entonces estos tipejos peludos, vámonos más allá hasta encontrar un Transmilenio. A ver, sigamos nuestro recorrido hasta encontrar un Transmilenio. Pero que quiero, el ejemplo es con un Transmilenio. No quiero con una SITP el ejemplo. Entonces, listo. Acá tenemos este señor de acá. Entonces, mis amigos de amarillo se quejan porque si tienen un carril exclusivo, ¿para qué se tienen que meter en el carril de la mitad? ¿Cierto? Ya les dieron carril exclusivo, no se metan en el resto del tráfico. Y es que si vemos que el interés general va a primar sobre el particular, es tan sencillo como que el Transmilenio puede estar donde se le dé la gana, en cualquiera de los tres carriles. ¿Por qué? Porque este tipejo peludo está transportando 20, 30, 40 personas, mientras que este tipo de acá solo está transportando uno. Mira, acá no se ve nadie. Este tipo solo está transportando uno, mientras que este tipo tranquilamente puede estar transportando 40 personas. Entonces, el transporte de estas 40 personas es más importante que el transporte de uno solo. Entonces, este es un excelente ejemplo de que el interés público prima sobre el particular. Así que sí, al Transmilenio o al SITP o a estos blanquitos de acá se le da la gana por tener los tres carriles ocupados, lo pueden hacer. Y ese taxista de acá, solito y triste porque no lleva carrera, no puede decir absolutamente nada. Ni tampoco ese señor, esta señora, porque mire que parece que tiene pelo largo, no puede decir absolutamente nada porque es más importante el servicio de Transmilenio que el servicio privado. ¿Listo? Entonces queda claro la prevalencia sobre el particular de el privado. La ley 388 es general, que si no estoy mal, yo alcancé a leer que dice que es para municipios que tienen 30.000 a 10.000 habitantes. Ley 388 no solamente rige, que la ley 388 está enfocada más que todo en la ordenanza territorial, porque si no ve para los municipios y que tienen muchos menos habitantes, ya los rige es los esquemas de ordenamiento territorial. Esquemas de ordenamiento territorial que también tienen que estar totalmente definidos para poder definir el uso del suelo y poder definir lo que son las cargas y los beneficios, como lo vemos acá. Distribución equitativa de cargas y beneficios con base en estrategias de desarrollo socioeconómico en armonía con el medio ambiente que se ajustan a una imagen objetivo que es fijada previamente por el Consejo de la Comunidad. Entonces, no hablamos de plan de ordenamiento territorial cuando son poblaciones pequeñas, hablamos de plan de ordenamiento territorial cuando ya son poblaciones con un número establecido de habitantes. Entonces, distribución equitativa de cargas y beneficios donde se tiene que beneficiar tanto la ciudad como el constructor. El constructor, por supuesto, va a sacar una buena cantidad de plata de un desarrollo urbanístico, pero cómo va a responderle a la ciudad, que es lo que en algún momento, en días anteriores, se discutió acerca de que entonces llegaba un tipo con el MEPOT y demás, hacía una torre totalmente monstruosa y no le pagaba a la ciudad lo respectivo en cuanto a sesiones tipo A, sino que llegaba a Facatativá, le pagaba una porción de terreno y ya con eso eran felices y no había ningún problema. Entonces, acá esa distribución equitativa de las cargas y los beneficios es, si yo voy a hacer N cantidad de pisos que no se me permite o que estaría saturando la oferta de espacio en el sector, tengo que responderle a la ciudad de una manera correcta, que también lo planteó el MEPOT, donde usted sencillamente le podría pagar una plata a la ciudad
o por la libertad de hacer ese tipo de edificaciones. Una plata que se iba a ver reflejada en inversión y en mejoramientos de la ciudad. Esas grandes construcciones, como las que vemos en la avenida. ¿Esto qué le pasó? ¿Por qué se torció tanto así de feo? Ah, ya, es que estaba torcido. Y vámonos a la Caracas con esta bestia, que la encontré lejos. Entonces, la Caracas con esta monstruosidad, ¿qué se me hizo esta cosa? A medida que eso está tan desactualizado que no aparece. Bueno, acá está. La Caracas con... pero en serio, esto está como viejo, bueno, ya. La Caracas con esta monstruosidad de acá. Entonces, dentro de las características que hablamos de la repartición equitativa de las cargas y los beneficios, este tipo tuvo demasiados beneficios. ¿Cómo le va a responder a la ciudad? Entonces, dentro de las características del plan de ordenamiento territorial del MEPOT, decía que entonces usted le puede pagar en plata esa cesión que no le está dando a la ciudad. En plata para poder hacer mejoramiento de vías y demás. Mejoramiento que nunca se vio y toda la cosa, pero sí lo resolvía en cargas y beneficios. Sesiones tipo A, sesiones tipo B, sesiones tipo C. Sesiones tipo A, la cual usted le va a dar parte de su lote o un lote dentro del casco urbano a la ciudad para que pueda desarrollar espacio público. Sesiones tipo B, en la cual usted le va a dar ese espacio a las zonas sociales del conjunto de la edificación que está haciendo, o sesiones tipo C, la cual usted va a dar una parte de su espacio para equipamiento comunal. ¿Listo? Entonces, como si acá, en este edificio, hiciéramos en este primer piso, un salón comunal para toda la comunidad que habita en el sector. Profe, una consulta. Señor. Cuando usted va a hacer esa sesión, ¿a usted le dan a elegir o usted por tantos metros cuadrados le aplica al tipo de sesión A, B, C? Por lote. Por lote. Está establecido según plan de ordenamiento territorial, aunque estas sesiones tipo C ya casi no se ven. No, Las sesiones tipo A, las sesiones tipo B, tienen unos parámetros establecidos según la ficha normativa o las generalidades de una localidad, pero eso está establecido en el plan de ordenamiento territorial de cada uno de los sectores, de cada una de las ciudades y demás. Que Listo, por lo profe. general estamos hablando entre un 10 y un 30% de lote según edificación. Ok. Listo, profe, gracias. Entonces, bueno, entonces el objetivo principal del POT se centra en mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante acceso a las oportunidades, beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad, así como también el desarrollo de equipamientos para los servicios sociales, una utilización racional del suelo, una sostenibilidad ambiental, seguridad de la población ante riesgos naturales y preservación del patrimonio. Entonces, acá vemos un excelente ejemplo de esa preservación de la naturaleza en uno de los ejemplos que ponía uno de ustedes hace tiempo en el humedal de, creo que era acá, ya no me acuerdo dónde era. Esto se enredó todo raro. Ya, acá está. Ya no me acuerdo cuál fue el ejemplo que nos marcó un compañero de ustedes, donde hubo una invasión bastante descarada de un humedal. Preservación de una sostenibilidad ambiental. Una sostenibilidad ambiental donde me permiten hacer una invasión de
mis elementos de la estructura ecológica principal de la ciudad. ¿Ok? Listo. Y ahora pasemos con los equipamientos según el POT. Listo. Entonces, son tres tipos. El equipamiento colectivo, el equipamiento deportivo y recreativo y los servicios urbanos básicos. Equipamientos colectivos de educación, de cultura, de salud, de bienestar social y de culto. Entonces, equipamientos educativos, todos aquellos que vayan desde preescolar hasta 11. Educación formal o educación para el trabajo y desarrollo humano. Los de educación no formal o educación informal no entran dentro de lo que tiene que ver con educación. Hay otro tipo de educación que es, por ejemplo, los jardines infantiles. Estos entran dentro de los equipamientos colectivos de bienestar social. ¿Listo? Los de cultura, que ya los conocen ustedes, por ejemplo, los teatros o centros culturales de Sebastián Esquera, que iba a ser un gran centro cultural. ¿Qué voy a hacer, profe? Ah, que va a ser un gran centro cultural. Entonces, los equipamientos de salud, que estamos hablando de hospitales, puestos de salud y demás. Y los de culto, iglesias o centros de reunión y toda la cosa. ¿Listo? Centros de reunión porque todas las congregaciones no se reúnen en iglesias y esa es otra cosa. Equipamientos deportivos y recreativos, donde tenemos las canchas, los estadios y demás. Y los servicios urbanos básicos, donde tenemos seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria, como corabastos, recintos feriales, cementerios y servicios funerarios, servicios de administración pública o servicios de atención de usuarios en servicios públicos domiciliarios. Por ejemplo, bueno, servicios de administración pública y servicios de atención a usuarios de servicios domiciliarios lo encontramos, por ejemplo, en un supercade. ¿Listo? De administración pública, una alcaldía local. ¿Listo? Y así sucesivamente. Donde tenemos también los planes maestros que rigen a los equipamientos, a estos tipos de equipamientos. El plan maestro de equipamientos educativos, que es el decreto 052 del 2019, si mal no estoy, el último que está rigiendo. Pero entonces, acá hay muchas situaciones con respecto a eso. Todas las poblaciones, municipios y toda la cosa tienen la libertad de hacer sus planes maestros, según la ley 388 del 97, que va a servir para regir la ordenanza territorial en los sectores. No obstante, por ejemplo, digamos, Sopó, que por acá lo tiene Diego. A Sopó le dio una locha totalmente salvaje a hacer su plan maestro de equipamientos educativos. Entonces, el plan maestro de equipamientos educativos de Sopó, sencillamente podría decir en cierto caso, se rige bajo el decreto 052 del 2019 de la plan maestro de equipamientos educativos de Bogotá. Entonces, va, por supuesto, le pide permiso a Claudia, le pide permiso a todo el mundo, le dan permiso de utilizarlo, pues porque es un excelente ejemplo, toda la cosa, bla, 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 y lo hacen. Mientras, Sopó saca su plan maestro totalmente enfocado en lo que dice el plan maestro de equipamientos educativos de Bogotá. ¿Listo? Que eso es mucho de lo que han estado haciendo a nivel nacional los diferentes entes de control, las diferentes alcaldías, y es coger y adoptar planes maestros de otras
de otras poblaciones, de otras ciudades, y se facilitan la vida salvajemente. Equipamiento, plan maestro de equipamientos de cultura, plan maestro de equipamientos de salud, donde me va a abarcar todo lo que tiene que ver con espacios en hospitales. Pero acá hay una situación. Decreto distrital 052, espere que ya no me acuerdo si estoy hablando bien lo que es. Educativos, a ver si no estoy echándoles carreta. Sí, ese es el decreto 052, acá aparecía. Acá aparecía. Decreto distrital 052 de 2019. Entonces, no obstante, el decreto distrital 052 de 2019 no está por encima de esto que vemos acá. Un decreto distrital siempre va a estar por debajo de una ley de ordenanza nacional. ¿Listo? Entonces, acá podemos decir todo lo que queramos con respecto a las características de la ordenanza distrital. Pero si hay algo que está estipulado en una ordenanza nacional, la ordenanza nacional prima sobre la ordenanza distrital. No obstante, según la ley 388, bla, 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 todo ese tipo de cosas, da la libertad a los distritos, a las ciudades de marcar su ordenanza territorial. Ok, entonces digamos un segundo, poner esto. Ahora me acaba de hacer la pila. Listo, entonces. Plan maestro de equipamientos educativos que, como se los estaba diciendo, no abarcan lo que tiene que ver con jardines infantiles. Plan maestro de equipamientos educativos, plan maestro de bienestar social, que abarca lo que tiene que ver con jardines infantiles. Si ustedes se van a meter en un tema de educación, tengan en cuenta que tienen que regirse al uno de los planes maestro más fastidiosos que hay, que es el educativo, que le pone trabas a absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, si se quieren meter en un tema de educación, háganlo con educación no formal que no está vigilada por la Secretaría de Educación, porque si no, les ponen todas las trabas del mundo, que son los planes maestros, los planes de cultura, de salud, bienestar social, de culto. Para los temas de iglesias y demás, hay planes maestros que no dicen específicamente las características de una iglesia, pero sí unos temas específicos que tienen que tener en cuenta. Y así sucesivamente. Tenemos los de deporte y recreación, seguridad, defensa y justicia, abastecimiento y seguridad alimentaria, recintos feriales, cementerios, servicios funerarios, espacio público, movilidad, acueducto, alcantarillado, residuos sólidos, energía, gas natural y telecomunicaciones. Estos últimos de acá, también, estos del 11 al 17, nos van a marcar algo bastante importante en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Entonces, nosotros podemos ver el plan maestro de movilidad y espacio público que nos marca un escenario prospectivo a varios años de cómo van a ser las implementaciones viales, de espacio público y demás, para que así uno también pueda muy juiciosamente estudiar la ciudad y saber cuáles son los mejores lugares para invertir y desarrollar proyectos inmobiliarios. ¿Listo? Entonces, planes maestros que nos van a enfocar en el desarrollo de equipamientos. Listo, entonces pasamos a la... bueno, antes de brincar a la ley 400 del 97, decreto 926 de 2010, cual estamos esperando todavía su modificación, el cual se nos va a poner un poco complicada el tema de la responsabilidad
a los constructores, gracias a los personajes del Space y demás, vamos a ver lo que es el título K, que son los requisitos complementarios, clasificación por grupos de ocupación y demás, y que nos va a llevar a los parámetros para construcción de equipamientos. Pero antes de pasar acá, antes de que sean las 7 de la noche, entonces, equipamientos. Vamos a ver la Biblioteca Nacional de Qatar. Entonces, ¿qué es lo ideal que sea un equipamiento? Si nos vamos a Qatar, rápidamente, brincamos hasta allá, donde van a ver, hay muchos estadios interesantes. Listo. Para los que no conocen Qatar, es una ciudad en la mitad de un desierto. Esa vaina se ve absurdamente caliente. En la mitad de un desierto, toda la cosa bien chévere. ¿Y qué se me hizo mi biblioteca? Acá está. Y entonces esta biblioteca está en un punto donde está rodeado de equipamientos urbanos. Equipamientos urbanos que además están presentando una bastante interesante propuesta de parques de espacio público totalmente enfocado a la vida urbana del sector. Como ustedes pueden ver, un gran desierto, le hacen pastico y cosas muy interesantes. Entonces nos vamos a la Biblioteca Nacional de Qatar, donde la Biblioteca Nacional de Qatar hace parte de todo un complejo de equipamientos urbanos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Universidad, 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 temas que tienen que ver universidad, universidad, y todos los equipamientos de educación están girando alrededor de una biblioteca, una red consolidada de equipamientos urbanos. Una red totalmente consolidada de equipamientos urbanos, que no solamente es poner el edificio a lo maldita sea, donde caiga como un dardo en una superficie de corcho, sino que hace toda una red de equipamientos, que no solamente está a este lado de la vía, que sería el sur, el costado sur de todo este sector, sino que también pasa al otro lado, ya con un tema un poco más de temas comerciales. Esto parece ser un hospital. Y acá tenemos un parque de ciencia y tecnología. Entonces, todo un gran centro de equipamientos urbanos, donde tenemos en el centro la Biblioteca Nacional de Qatar. Biblioteca Nacional de Qatar, que no solamente es un equipamiento urbano, sino como lo ven ustedes acá, es un elemento icónico en el paisaje de la ciudad. Una pequeña obra de arte que va a marcar también, no me quiero meter con el Street View porque si no eso se lentea completamente, pero vamos a ver qué pasa. Listo. Una biblioteca donde tenemos grandes espacios públicos, además que esto tiene cara de ser una Toyota, hacen el Google Maps en Toyota, acá le hicieron en una Chevrolet Captiva, si no estoy mal, donde tienen una gran biblioteca y muchos equipamientos, grandes espacios públicos, grandes equipamientos, equipamientos y equipamientos. ¿Listo? Se ve Donde muy chévere, pero igual no deja de ser desierto, ¿no, profe? es un gran desierto. Un gran desierto donde estos pequeños jeques hacen unas monstruosidades bastante interesantes.
grandes ciudades en ese maravilloso desierto. ¿Sí? Lo que hace el petróleo. Porque hay gran espacio como para construir, ¿cierto? Sí. Construir grandes equipamientos, grandes desarrollos. Esto, bueno, les mostraría, si supiera dónde están, les mostraría los estadios del Mundial, pero como no sé dónde están, entonces vamos a omitirlo. Esta creo que es la planta de tratamiento de agua, y además que esos tipos se dan el lujo de tener unas plantas desalinizadoras bastante salvajes. Pero bueno, listo. ¿Dónde es que estábamos? Qatar. Entonces, ¿dónde la edificación se va a volver es un icono? Un elemento donde la gente se va a sentir a gusto en el espacio. Bueno, y el tema de los colores, toda la cosa, muy blanco, muy sobrio, pero donde la gente se va a sentir a gusto. ¿Listo? Sería chévere que vieran más fotos y analizaran un poco más lo que es el equipamiento urbano. Para pasar ahora al Museo Nacional de Qatar. Profe, pero acá, por ejemplo, con esos planes maestros, ¿no paran un poco ese tema del diseño? No, porque como dice usted, no, está como ya muy no paran rigidizado. absolutamente nada, Oscar. Eso no tiene nada que ver. Tener una edificación responsable, una edificación segura, no significa que sea fea, no significa que no sea funcional. Que eso, digamos, es lo que no entendemos todavía acá, y creemos que la normativa nos va a poner limitantes, pero la normativa no nos pone limitantes, la normativa lo que nos está desenfocando. Porque, por ejemplo, me voy a ir, bueno, vámonos rápidamente al Museo Nacional de Qatar. Se los voy a poner acá rápidamente y después nos vamos para Kennedy otra vez. Entonces vamos a pasar de Qatar a Kennedy. ¿No es como interesante nuestro salto? Pero bastante. Entonces, miren ese equipamiento, Museo Nacional de Qatar. ¿Listo? Donde también tenemos equipamientos, vivienda, grandes espacios públicos y un gran museo. Un gran museo, dándole frente al mar, toda la cosa, bien interesante, donde estamos también trabajando con el factor estético, que si ustedes lo ven en el Guggenheim de Bilbao, como lo veíamos en el módulo anterior, el factor estético no pelea con la funcionalidad. ¿Listo? Entonces ya salgámonos de Qatar. La verdad, mucho calor, no me gusta el calor. Y eso... Tiene un desarrollo chévere, ¿no? ¿Ah? Tiene un desarrollo chévere. Demasiado interesante. Es una ciudad muy, muy, muy interesante. Y volvemos acá a Kennedy. Kennedy, que pues en las debidas proporciones es muy parecido a Qatar. Digan que sí, ya. ¿Es caliente? Por lo caliente, sí. Aventura. Empezando por la primera de mayo. Malito. La primera de mayo, sí. Del barrio. Bastante chévere. Espérese, esto era... O de pronto por Cuadrapicho. Liceo Libertadores de las Américas. Espérense. Liceo Conquistadores de las Américas. Acá está. Listo. Si alguno de ustedes tiene acciones ahí o cualquier cosa, pues bueno, no me importa. Vamos a hablar mal de este colegio. Liceo Conquistadores de las Américas. Oiga, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo el Liceo Conquistadores de las Américas? Hola. Ese es un jardín, ¿cierto? Es un colegio. Ya se lo robaron. Es un colegio. Acá está. Esta maravilla de acá. En esta maravilla de acá que ustedes ven, es un pequeño espacio
Es un colegio que según las cuentas tiene un aproximado de 700 estudiantes. Una institución educativa privada que funciona en bueno, si es este edificio, que ya se me perdió, funciona en, sí, es esto, funciona en estas casitas de acá. Que por supuesto para ellos es poder aceptar más población, van comprando una casita y la agrandan, van comprando una casita y la agrandan. Y en este pequeño espacio de tierra que tendrá lo que ustedes ven ahí, que a ver, tenemos 20, más o menos unos 20 metros por unos 60 metros de profundidad, meten 700 estudiantes, que dentro de los parámetros establecidos por el plan maestro de equipamientos educativos no cumplen para nada con lo referente a estándares de seguridad establecidos en el título K de la norma sismo resistente ni del plan maestro de equipamientos educativos. Entonces, el cumplimiento de la norma, los parámetros de la norma, no significa que la edificación o no se le pueda hacer un correcto diseño a la edificación. Podemos ver, por ejemplo, que los colegios hechos, los que veíamos en el módulo pasado, hechos, por ejemplo, por Giancarlo Massanti, no se alejaban para nada de un factor estético, más sí cumplían con todos los factores funcionales y por ser colegios distritales cumplen a la totalidad, claro, cuando son diseñados de ceros, con lo referente a los planes maestros. No significa que un plan me va a afectar un diseño. Claro que usted para poder tener una institución educativa tiene que cumplir unos parámetros básicos que ya vamos a ver de seguridad, donde por cada estudiante usted tiene que tener mínimo 2 metros cuadrados, sí, creo que eran 2 metros cuadrados, de terreno plano. O sea que si usted tiene, si va a querer 700 estudiantes, mínimo debería tener una superficie de 1.400 metros cuadrados, que 1.400 metros cuadrados es un aproximado a este sector de tierra, no este pequeño sector de tierra. Pero si lo vemos dentro del plan maestro, por cada estudiante debe tener 5 metros cuadrados por persona. 5 por 7 nos da 7 por 5, 35, que es un aproximado a toda la manzana o un poco más, porque esta manzana es angosta más bastante larga, que sería lo equivalente más o menos a todo este terreno o a toda la manzana. ¿Listo? Para cumplir los 3.600 metros cuadrados. Listo. Entonces, sigamos por acá. ¿Listo? Entonces, el equipamiento no solamente tiene que cumplir con unos parámetros básicos de los planes maestros, sino que tiene que ser un factor totalmente estético para, bueno, después lo vemos, para la ciudad. Tiene que cumplir con un factor totalmente estético para la ciudad. Listo, ahora sí, vámonos con Decreto 926 de 2010. Estábamos acá. Decreto 926 de 2010, Ley 400 del 97, norma sismo resistente. Entonces, este es el título A. Del título A vamos a tener en cuenta los grupos de uso. Grupo de uso número 4, edificaciones indispensables. Vámonos de atrás hacia adelante. Grupo 1, donde pertenecen prácticamente las viviendas. Entonces, grupo 1, estructuras de ocupación normal. Todas las edificaciones cubiertas al alcance de este reglamento, pero no se han incluido en el 2, 3 y 4. Listo, perfecto. Vivienda.
Ocupación especial. Edificaciones donde se puedan reunir más de 200 personas en un mismo salón. Graderías al aire libre donde puedan haber más de 2.000 personas a la vez. Almacenes y centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso. Edificaciones de hospitales, clínicas y centros de salud no cubiertas en el A2511. Edificaciones donde trabajen o residan más de 3.000 personas y los edificios gubernamentales. Vámonos con el nivel 3. Edificaciones de atención a la comunidad. Este grupo comprende aquellas edificaciones y sus accesos que son indispensables después de un temblor para atender una emergencia y preservar la salud y seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el grupo 4. ¿Qué es lo que tienen? Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de Fuerzas Armadas y sedes de oficinas de prevención y atención de desastres. Entonces, defensa civil y Cruz Roja, bomberos, policía, cuarteles de Fuerzas Armadas y demás. Los garajes de vehículos de emergencia tienen que estar acá cobijados. Las estructuras y equipos de centro de atención de emergencias. Guarderías, escuelas, colegios, universidades y todo lo que tenga que ver con enseñanza. Aquellas del grupo 2 para las que el propietario desee contar con seguridad adicional. Y todas aquellas otras que la administración municipal, distrital, departamental o nacional designe como edificaciones de atención a la comunidad. Listo. Entonces, la menor rigurosidad en temas estructurales, una rigurosidad media, una rigurosidad alta en temas estructurales y una rigurosidad máxima. Edificaciones indispensables. Aquellas edificaciones de atención a la comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo. Si llega un terremoto, no se pueden caer. Y cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. Debe incluir hospitales, clínicas, centros de salud que dispongan de, acuérdense que habían acá en el segundo, edificaciones de hospitales, clínicas, centros de salud que no estén cubiertas en el A2511. En el A2511 me dice, hospitales, clínicas, centros de salud que dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos, salas de neonatos y atención a urgencias. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes acá van a tener unos requisitos especiales en diseño. Por eso se los establecen de una en el grupo 4. Si van a hacer un hospital que tiene sala de cirugía, va a estar cubierta dentro de un grupo 4, que ya vemos más adelante, ciertas características puntuales en cuanto a espacialidad, no a cálculo de edificaciones, porque ustedes no son competentes para hacer cálculo de edificaciones, solamente pueden hacer unos dimensionamientos que están cobijados en el título E de la norma sismo resistente, que establece para casas, unidades separadas, no unidades habitacionales cuadradas, no conjuntos residenciales con mayores a 8 viviendas, si mal no me acuerdo, unidades por separadas de dos pisos o una cantidad específica de metros cuadrados. Porque no vaya a ser que a ustedes se les dé por hacer una casa de 2.000 metros cuadrados para una sola familia. ¿Qué casos se han visto? ¿Listo? Entonces, salas de cirugía, salas de cuidados intensivos de neonatos y atención de urgencias. Todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones de tren, sistemas masivos de transporte, centrales telefónicas, telecomunicación y radiodifusión,
Estos edificios también tienen que quedar de pie en un terremoto. Edificaciones designadas como refugio para emergencia, centrales de aeronavegación, hangares de aeronave de servicios de emergencia. Entonces, acá no contamos con esas situaciones que ahorita se les viene, por ejemplo, a los gringos, que son los huracanes. Acá no necesitamos refugios para huracanes, ni tornados, ni todo ese tipo de cosas. Aunque la verdad ya llevamos 5 días de este mes y no tenemos esos maravillosos ventarrones de agosto. Edificaciones designadas como refugios, edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles, información y transporte de personas y productos. Edificaciones que contengan agentes explosivos, tóxicos, dañinos para el público y deben incluirse las estructuras que alberguen plantas de generación de energía eléctrica de emergencia, los tanques, estructuras que formen parte de sistemas contra incendio y los accesos peatonales vehiculares de las edificaciones tipificadas en los numerales, en los literales anteriores. ¿Listo? Entonces, igual todos los títulos de la norma sismo resistente ustedes los pueden bajar sin ningún problema desde la página del IRD, del Ministerio de Vivienda, de la Alcaldía. Hay muchos lugares donde pueden ustedes bajar estos títulos. Son totalmente, son todo de total acceso al público, porque además todo lo que tiene que ver con leyes y ordenanza territorial tiene que estar de fácil difusión, de fácil acceso a la gente. Vámonos con el título K. Entonces, el título K me va a estar hablando de requisitos, zonas comunes, esperen un segundo. Piscinas colectivas, subgrupo de ocupación institucional. Nos vamos a ir directamente a los grupos de ocupación. Entonces, grupos de ocupación. Almacenamiento, comercial, fabril, institucional, reunión mixto, bla, 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 y toda esta cosa. Grupo de ocupación de almacenamiento A. Entonces, tenemos en el grupo de almacenamiento 2, riesgo moderado y riesgo bajo. En el riesgo moderado, entonces vamos a ver los usos rápidos, las cosas que puedo almacenar rápidamente en esto. En el moderado. En el moderado tenemos en cuenta que son almacenamiento de materiales que siendo combustible arden con rapidez moderada y no producen gases venenosos ni explosivos. Entonces, tenemos papel, vestidos, zapatos, paja, cuero, cartón, adhesivos, cales, muebles, maderas, linóleo, azúcares, seda, tabaco, cigarrillos, granos, cera, pieles, establos y galpones, estacionamientos, talleres mecánicos, productos fotográficos y otros similares. Acá, por supuesto, tenemos como productos fotográficos que son de fácil combustión y tienen gases complicados para la gente. Por eso los tenemos en un riesgo moderado. Y en un riesgo básico, los asbestos que no se consumen fácilmente, productos alimenticios, vidrios, metales, porcelanas, talcos y otros similares. Listo, que presentaron riesgo bajo. Ocupación comercial. Entonces tenemos la ocupación comercial de servicios, de bienes y productos, que los tenemos en servicios, bancos, consultorios, salas de belleza y afines, aseguradoras, oficinas, edificaciones administrativas y similares. Estos están en un grupo de ocupación totalmente aparte porque son centros o lugares donde hay afluencia de gente. ¿Listo? Entonces, grandes cantidades de gente. En un banco, en una hora pico, en una oficina grande, no en tiempos de COVID, pueden haber tranquilamente 100 personas. Entonces, esta carga de ocupación tiene que ser totalmente diferente a un tema ya un poco más de almacenamiento. Ya tiene unos requerimientos estructurales
muchos más específicos y complejos. Y este grupo de ocupación comercial de bienes y productos, donde están almacenes, mercados, supermercados, depósitos menores, restaurantes, centros comerciales, panaderías, farmacias, bodegas, centros de distribución al detalle por mayor. Acá, por ejemplo, en las grandes superficies, supermercados, como un al costo, que en el primer día sin IVA, el al costo estaba albergando muchísima gente. Donde tranquilamente en una gran superficie, en una hora pico, en un momento dado, pueden haber más de 500 personas y se puede convertir en un riesgo para la sociedad. Listo, ocupaciones especiales. Ocupaciones especiales, grupo de ocupaciones especiales deben incluir además todos aquellos tipos de edificaciones que proyecten por primera vez y sobre las cuales no existan reglamentos aprobados. Piscinas, parques de diversión, cementerios, parqueaderos privados, públicos, talleres, autocinemas, unidades móviles, establecimientos de lavado en seco, helipuertos, alojamiento y tratamiento de animales. Ok, el helipuerto es una cosa totalmente diferente. Cuando tenemos un helipuerto, vámonos al CAN, es muy diferente este helipuerto, ¿sí lo alcanzan a ver? Es muy diferente este helipuerto que necesita y requiere unas características especiales de seguridad. No obstante, como este helipuerto es de la policía, tiene un trato especial, mejor dicho. Este helipuerto es muy diferente al encontrado, por ejemplo, vámonos por allá bien lejos a la 116 con séptima, donde vamos a encontrar... Tierra Firme. ¿Ah? En el edificio Tierra Firme, ese también tiene helipuerto. ¿Dónde queda el Tierra Firme? Ahí en la 116 con séptima. Ah, bueno, yo estaba viniendo a este. Torres Unidas. Yo estaba viniendo a este. Me acuerdo específicamente de este, porque era cuando era un pequeño incendiario, que estaba como en quinto, sexto. Yo caminaba por acá con unas hierbas del pantano y veía cómo los primeros Black Hawk que llegaban a Colombia hacían pruebas de la policía en este edificio. Entonces me acuerdo muy bien de este edificio con este helipuerto, donde llegaban los personajes, se parqueaba acá el helicóptero, bajaban, subían, hacían cosas bastante interesantes en este helipuerto. Bueno, ya tenemos eso y tenemos muchas otras situaciones por acá. Pero cuando hablamos de ocupaciones especiales, no hablamos de todo lo que está pasando en este edificio, porque este edificio requiere unas características especiales de estructura, ya no lo normal que vemos en una edificación de oficinas, porque acá tenemos un helipuerto y es una carga viva en movimiento bastante importante cuando aterriza, cuando despega y la relación que tiene con la estructura. Toda esta estructura sufre bastante cuando aterriza o despega un helicóptero. Lo mismo para el tan conocido Club El Nogal, que sufrió un atentado. Dicen que no fue un atentado, sino una caldera, un atentado, caldera, lo que sea, pero que tienen acá debajo de esta maravillosa estructura en acero con vidrio una gran piscina. Que cuando ocurrió la explosión, ya sea un atentado terrorista o un turcocircuito, llamó el ingeniero, lo primero que hizo fue llamar urgente, desocupen la piscina. Porque como ustedes saben, la piscina es una carga en movimiento constante. Que cuando llega, por ejemplo, Diego, se tira, se da un chapuzón bien salvaje porque le gusta meterse a las piscinas a champalear sabroso. Esa agua empieza, el agua de la piscina empieza con unos momentos laterales bastante especiales que requieren de una estructura sumamente
poderosa con unos diseños especiales. Entonces, no es lo mismo tener esta piscina a la altura del piso que tenerla arriba. Entonces, acá nos dicen piscinas, helipuertos, bla, 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 y todo ese tipo de cosas. Pero estamos hablando son de prácticamente las situaciones que ocurren a nivel de, no la estructura que está pasando debajo de una piscina elevada o de un helipuerto en un edificio. Vámonos con fabril e industrial, que también tiene dos características, el bajo y el moderado. Donde el bajo, el moderado, dice, se clasifican las edificaciones o espacios donde los procesos de explotación, fabricación, ensamblaje, manufacturación, procesamiento representan riesgo moderado de incendio debido a la naturaleza de las operaciones y los materiales involucrados. Plantas de asfalto, industria farmacéutica, lavanderías, bla, 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 y todo eso que tenemos acá. ¿Listo? Y el de riesgo bajo tenemos industria alimentaria y artesanal. Grupo de ocupación institucional. Tenemos institucional de reclusión, que tiene que ver prisiones, reformatorios, cárceles, manicomios, asilos y otros similares. De salud o incapacidad, hospitales, sanatorios, clínicas, centros de salud, centros para discapacitados, puestos de primeros auxilios, orfanatos, ancianatos, guarderías, dispensarios, laboratorios clínicos, hospicios y otros similares. Institucional de educación, universidades, colegios, escuelas, centros de educación, academias, jardines infantiles y otras instituciones donde se imparte conocimiento. Seguridad pública. Entonces, institucional, seguridad pública, policía, bomberos, defensa civil, militares y otros similares. Servicio público, centros de comunicación, administrativos municipales, distritales, gubernamentales, centros administrativos de servicios públicos, juzgados y otros similares. Lugares de reunión, donde tenemos los deportivos, estadios, gimnasios, autódromos, polígonos, pistas, coliseos y todos los que vemos acá. Lugares de reunión culturales, auditorios, salones de exhibición, convención, salas de cine, planetarios y todos los que vemos acá. Sociales y recreativos, clubes sociales y nocturnos. Acá a ustedes les gustan las fiestas y demás. Salones de baile, de juego, como lo es un casino, discotecas, tabernas, centros de recreación, salones como hoteles, vestíbulos, bibliotecas, salas de lectura, galerías, museos y otros similares. Dentro de estos otros similares podría entrar el tan conocido como, por ustedes como la piscina o la 49. ¿No? ¿No es conocido de ustedes? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El primero, que es accionista mayoritario de esos lugares. Ya descubrimos que es el que va por allá. Por simplemente decir que es eso. ¿Sí o no, señor Cruz? No, profe, para nada. Ok. Que no lo escuche la mujer porque lo capan, dejemos así. Y le toca ir a un equipamiento de salud a que le salven la vida después de la golpiza que le dan. Entonces, ¿listo? Entonces, tenemos los lugares de reunión religiosos dentro de su grupo de ocupación, que son las iglesias, capillas, salones de cultos, salones de aglomeraciones y similares. Por ejemplo, una oportunidad, tuve la oportunidad de ir al lugar de su presencia. Oiga, qué vaina tan chévere. El espacio, todo eso, sumamente genial. Un lugar bastante agradable. Pero entonces, toca tener un cuidado especial en estos lugares por la cantidad de gente que hay. Es una cantidad de gente exagerada. Lady, ¿quieres decir algo? El de avivamiento también es grandísimo. Sí, no sé, conozco es el de su presencia, pero el otro no tengo ni idea. Pero son lugares que le caben 3.000 personas en una sola sentada. Son gigantescos, son gigantescos.
que requieren de condiciones especiales, porque como lo veíamos anteriormente, tienen ocupación de más de 3.000 personas a la vez. ¿Listo? Entonces, su grupo de ocupación de lugares de reunión de transporte, como terminales de pasajeros, terminales de metro, salas de espera de pasajeros, terminales de carga y estaciones. Mixto y otros. Entonces, se clasifican esos espacios para tener más de un tipo de grupo de educación. Se clasifica en uno de los grupos específicos de este capítulo cuando su ubicación es incierta. Clasificación de espacios correspondientes, grupo de ocupación, bla, bla. Entonces, cuando una edificación está destinada a 2 más ocupaciones, es preciso proceder a lo siguiente. Aplicando las disposiciones de este capítulo en cada una de las partes de la edificación, se le une el grupo de ocupación particular en que se clasifica. Y en caso que haya conflicto de disposiciones, entendiendo a toda la edificación las que proporcionen mayor seguridad al público. Entonces entendemos hay una situación, seguridad al público. Independizando completamente las áreas de ocupaciones mixtas mediante circulaciones tales como muros, pisos, cielos rasos, y aplicando en cada zona con independencia de las demás las disposiciones correspondientes a su grupo de ocupación. Por ejemplo, cuando a mí puntualmente, cuando estaba en la Secretaría de Educación, y me hablaban de analizar o de qué pasaría con un instituto de enseñanza de inglés que quedaba en un centro comercial. Si ustedes se acuerdan, un centro comercial es un grupo de ocupación totalmente diferente al institucional. Ahí ya tenemos un problema. Entonces, por las características de la estructura y del grupo de ocupación, se le debería poner problema a poner una institución de educación como un centro de inglés en un centro comercial. Además, hay una parte del plan de ordenamiento territorial que le dice que solamente puede haber un uso por edificación. Entonces, si el uso es comercial, no puede haber dotacional de educación. No puede haber. Lo que significa que ya hay 2 problemas. ¿Listo? Entonces, acá es donde se analiza y se revisa lo que tiene que ver con el grupo de ocupación mixto, donde, por ejemplo, la vivienda y el comercio funcionan perfectamente. Pero ya cuando tiene que ver con comercio y educación, ya se le complica la cosa a la gente que adquiere locales en ese tipo de lugares. Listo. De alta peligrosidad. Productos combustibles, inflamables, explosivos, corrosivos, tóxicos. Por ejemplo, industrias de armas y municiones o polvorerías. Ustedes van a una estación militar, a un lugar militar, y encuentran un armerillo o una polvorería, que es donde se guarda toda la munición y demás. Esos son lugares totalmente fortificados, porque donde llegue a explotar, por ejemplo, una de las granadas que hay adentro, eso es un despelote, la cosa más salvaje, como lo que ocurrió en Beirut. Que si ustedes vieron imágenes de lo que pasó en Beirut, algunos amarillistas salvajes tomaron algunas fotos y le hacían acercamiento y demás a cómo salió la gente volando. Y veían a gente volando por los aires. Una vaina totalmente amarillista y fea. Bastante feo, la verdad. ¿Listo? Entonces, de alta peligrosidad son donde se almacenan elementos de gran peligrosidad. Lo que ocurrió en Beirut era un grupo de ocupación de alta peligrosidad, donde, no me acuerdo qué era lo que tenían, pero sí habían elementos de bastante explosivos y de fácil combustión. ¿Listo? Entonces, ocupación residencial, unifamiliar y bifamiliar, casas, residencias unifamiliares y bifamiliares, y ya tenemos también el otro subgrupo de ocupación multifamiliar, donde tenemos los edificios, apartamentos, dormitorios universitarios, monasterios y afines, multifamiliares e internados. Listo. De residencial aparecen también los hoteles, que son hoteles, pensiones, apartahoteles, moteles y hospederías.
Grupo de ocupación temporal y misceláneo, este sí es corto, que está, se clasifican de edificaciones o espacios que tienen ocupación de carácter temporal cuyo tipo de ocupación varía con el tiempo. Las edificaciones del grupo de ocupación temporal y misceláneo deben construirse, equiparse y conservarse de modo que cumplan los requisitos más estrictos de este reglamento. Ok, acá podemos seguir bajando y llegamos a requisitos mínimos por grupos de ocupación. Acá tenemos un glosario, bla, 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 bien bonito, bien chévere, localización, mantenimiento, señalización, iluminación, edificaciones con aire acondicionado, nos empiezan a decir muchas situaciones interesantes que tenemos que tener en cuenta. Medios de evacuación y factor de carga de ocupación. Entonces, acá es donde les decía, institucional. En salones de clase tienen que haber mínimo 2 metros cuadrados por ocupante en piso. ¿Listo? Entonces acá me va a estar diciendo por área de ocupación, el índice de ocupación que debo tener para cada edificación. Edificación. Listo, acá. Capacidad de las salidas. Vámonos directamente al ancho mínimo. Que eso ya nos mete con factores de diseño. El ancho mínimo de cualquier vía de acceso a las salidas no debe ser menor a lo especificado para usos individuales en el numeral K333. Acá está y tendrá que ver también con esta información que vemos acá. Entonces, ni puede ser inferior a 90 centímetros. En todo caso, debe cumplirse la norma técnica colombiana 4145, la 4140 de accesibilidad a edificios, pasillos y demás. A ver, tenemos una situación, que acá nos apareció otra norma. Tenemos una ley de ordenanza y una norma técnica colombiana. Una norma técnica colombiana que acá ya me la están nombrando que se debe cumplir. Si una ley me dice que tengo que cumplir la norma, ya se vuelve de obligatorio cumplimiento. No obstante, las normas técnicas colombianas fueron creadas y fueron desarrolladas más que todo para estándares de calidad en edificaciones, en instituciones y demás. Si cumplo la norma técnica colombiana, puedo tirarme a estándares de calidad y demás. Bueno, entonces ancho de salida por persona, la capacidad por milímetro, lo multiplicamos los milímetros por la cantidad de gente, sino que esta tabla es un poco enredada. A ver, entonces, si mal no me acuerdo, esta tabla habla de que por capacidad total de la edificación, usted tiene que multiplicarlo por 6 en cuanto a milímetros. Siempre y cuando no sea inferior a lo establecido en el ancho mínimo de las salidas, establecido en el 334, que son de 90 centímetros. ¿Ok? Los números de salidas. Listo, entonces acá vamos a ir directamente a la tabla. De 0 a 100 personas puedo tener una sola salida. De 100 a 500 tengo que tener 2 salidas. De 500 a 1000, 3 salidas. De 1000 a más, 4 salidas. ¿Listo? Esto es sumamente sencillo. Acá estoy hablando lo general porque ya se nos va a acabar la clase y no podemos entrar a muchas cosas tan específicas. Listo, acá tenemos otra situación. Distancia de recorrida hasta una salida. Entonces, acá me van a decir los diferentes usos. Por ejemplo, en el institucional, otra de las situaciones que entrábamos a pelear con el tema de tener educación en centros comerciales. En muchos de estos comerciales, la distancia de recorrido de hasta la salida es mayor a 45 metros. Pero acá me van a marcar dos estándares totalmente diferentes. Sin sistemas rociadores, con sistemas rociadores. ¿Qué es lo que genera el sistema rociadores? Mejores características de seguridad en las edificaciones. Si hay un incendio, los rociadores me van a ayudar un poco a apagar el incendio y a que la gente salga con un poco
poco más de seguridad. Entonces, para ustedes, a futuros arquitectos que están en el campo de la construcción y demás, escucharán a los ingenieros decir, la norma sismo resistente está diseñada para que nosotros diseñemos de tal manera que las edificaciones no se caigan. Pero vamos a hablar desde la vía práctica. La norma sismo resistente está diseñada es para que no se muera nadie en un sismo. Porque la edificación, al final de cuentas, si es demasiado grande, el sismo se va a caer. Y también después, cuando ustedes vean algo de suelos y demás, van a entender que todos los sismos son diferentes. ¿Listo? Entonces, no hay edificación que soporte un terremoto. Y la norma está diseñada es para que alcancen a evacuar. Así que los rociadores me van a generar un poco de seguridad en las edificaciones. Por eso, si no tengo rociadores, me dan unas características. Si tengo rociadores, me dan otras características. Listo, acá me va a hablar de los medios de salida, de las protecciones, de las dimensiones de las puertas. Entonces, cada puerta individual debe tener a lo ancho de su luz mínima efectiva 800 milímetros, salvo las destinadas a dormitorios, que las destinadas a dormitorios puedo tener hasta 700. O sea que cuando ustedes estén diseñando puertas de 60 o 65 centímetros, tengan en cuenta que están haciéndolo por debajo de lo mínimo que permite la ordenanza nacional que está ligada a la seguridad de las edificaciones. O sea que si usted diseñó eso, se lo avalaron en la curaduría y tal, y yo como cliente lo quiero demandar, lo puedo demandar. ¿Listo? Entonces, todo eso. Listo. Entonces la altura mínima no debe ser, la altura mínima son 2 metros. Listo, las cerraduras, las secuencias, restricciones, los giros y escaleras. Bajemos a escaleras para terminar. Ancho mínimo de las escaleras. Las escaleras con carga de ocupación superior a 50 personas. ¿Qué es la carga de ocupación? La cantidad de gente que está dentro del piso, por ejemplo, en ese momento. Si es superior a 50 personas, un mínimo de 1,20 m. Cuando sean menores a 50 personas, 90 centímetros. Y estamos hablando también de lo que tiene que ver con los puntos de evacuación. Listo, mínimo, las escaleras en el interior de las viviendas deberán tener un ancho mínimo de 90. Las escaleras de uso público deberán tener un ancho mínimo de 120. Si la separación entre los pasamanos supera 5 milímetros, el ancho deberá incrementarse en igual magnitud. Entonces, si el pasamanos es mayor a 5 centímetros, se toma como desde ese punto 120 centímetros hacia afuera del área útil de la escalera. En edificaciones residenciales unifamiliares sin límite de pisos o escaleras privadas inferiores a apartamento, el ancho mínimo permisible son 75 centímetros, pero para vivienda, no para nada más. Solo se permiten viviendas escaleras menores a 90 centímetros. La huella y la contrahuella, lo establecido en el 4145 y en el 4140 de la norma técnica colombiana. Pero entonces me dice que el ancho mínimo de la huella deben ser de 28 centímetros y la contrahuella debe ser mínimo de, no debe ser menor a 10 centímetros ni mayor a 18 centímetros. ¿Listo? Acá me va marcando ordenanza. Los descansos. Todo descanso debe tener una dimensión mínima medida en la dirección de movimiento igual al ancho de la escalera, pero tal dimensión no necesita exceder 120 centímetros. Los pasamanos, materiales, escaleras circulares. Las escaleras circulares pueden emplearse con elementos de salida cuando el ancho mínimo de la huella sea 250 centímetros y el radio mínimo resulte ser mayor al doble del ancho de la escalera. Acá también tenemos que tener en cuenta
el área, las escaleras de caracol pueden servir como elementos de acceso o salida interiores de apartamentos, solo escaleras de caracol, cuando conduzcan a un acceso en mezanine no mayor a 40 metros cuadrados. ¿Listo? Pero entonces acá tenemos que tener en cuenta que es el ancho útil. El ancho útil en esas escaleras circulares de la huella tiene que ser mínimo 250 y teniendo en cuenta, respetando este ancho mínimo que hablamos acá arriba. Es que estaba el ancho mínimo acá. ¿Listo? Donde el área útil de la escalera, desde su centro, porque como ustedes saben, esas escaleras de caracol o escaleras circulares tienen un eje central y el eje central le va a marcar la apertura de los escalones y la apertura de los escalones, el mínimo, hasta donde le dé 90, tiene que tener 90 centímetros y 280 milímetros. ¿Listo? Bueno, vamos a parar. Acá ya ustedes pueden seguir viendo rampas, iluminación, sistemas contra incendios, señalizaciones. Que acá en las señalizaciones, listo, aparecen muchas situaciones. Entonces, damos por finalizado norma sismo resistente con características que van a tener ustedes, que tienen que tener en cuenta en cuanto a diseño de equipamientos y demás. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, señor, gracias. No, señor. Muy amable. Muchas gracias. Entonces, Listo, profe, una perfecto. pregunta. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Espero no les haya dado tanto sueño, porque tanta información da sueño. Satura la cabeza y más a estas horas. Entonces, espero no les haya dado sueño y tengan en cuenta que todos esos planes, todos los títulos de la norma sismo resistente, todos están en internet. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe.